Saludos, buscador. Has llegado a una etapa de la vida en la que el exceso ya no representa prosperidad, sino un peso silencioso que entorpece el paso del alma. Después de los 40, el tiempo deja de sentirse abstracto y se vuelve tangible, casi audible. Cada día tiene un valor distinto, porque ya no se acumula sin conciencia. Lo que estás a punto de escuchar no pretende consolarte, sino despertarte. Los estoicos entendían que la madurez es una estación de poda. Lo que no se corta a tiempo drena la fuerza necesaria para lo esencial. Si no eliminas ahora aquello que sobra, seguirás cargando con lo que te debilita. El silencio interior que anhelas comienza cuando decides ignorar el ruido externo que te gobierna. Existe un antiguo principio que afirma que el ser humano vive dos vidas, y la segunda comienza cuando comprende que solo tiene una. Para muchos, esta revelación aparece con crudeza después de los 40. De repente miras hacia atrás y reconoces que gran parte de tu camino fue diseñado para agradar, encajar y cumplir expectativas ajenas. Observas decisiones tomadas desde el miedo, no desde la convicción, y victorias obtenidas en batallas que jamás fueron tuyas. Imagina a un hombre que pasó décadas ascendiendo una montaña empinada con una mochila desbordada. Cree que ese peso es mérito, que cada piedra simboliza respeto, estatus y aceptación. Sin embargo, a mitad del ascenso, el aire escasea, las piernas tiemblan y surge una verdad incómoda. Esas piedras no son tesoros, son residuos emocionales. La primera cosa que debe eliminarse después de los 40 es la dependencia de la aprobación externa. Mientras tu valor dependa de la mirada ajena, vivirás encadenado. El aplauso es volátil, la validación es inestable y la opinión pública jamás descansa. Séneca advertía que desperdiciamos gran parte de nuestra existencia intentando impresionar a personas que ni siquiera nos conocen. Cada esfuerzo orientado a ser aceptado tiene un costo oculto, te aleja de ti mismo. Después de los 40, ya no puedes permitirte ese extravío. Si todavía ajustas tus decisiones para encajar, si mides tu éxito por la reacción de otros, sigues entregando el control de tu paz interior. Eliminar la búsqueda constante de aprobación no significa volverse indiferente ni arrogante. Significa establecer una jerarquía clara de valores. El estoicismo enseña que la única opinión verdaderamente relevante es la de la propia conciencia alineada con la virtud. Cuando actúas conforme a lo correcto, el juicio externo pierde poder. A esta edad, la piel del alma debería ser lo suficientemente firme para que la crítica resbale sin herir y el elogio no te embriague. Si una palabra ajena aún define tu humor, tu rumbo o tu autoestima, no eres libre. Después de los 40, seguir viviendo para agradar es una forma refinada de esclavitud. Significa continuar usando máscaras cuando ya no hay tiempo para disfraces. La madurez exige coherencia entre lo que piensas, dices y haces. Cada sí dicho para evitar conflicto es un no que te haces a ti mismo. Cada gesto forzado para ser aceptado debilita tu carácter. El sabio estoico comprende que no fue llamado a ser querido por todos, sino a ser recto consigo mismo. Cuando abandonas la necesidad de aprobación, algo poderoso ocurre. Recuperas energía, la mente se aquieta, las decisiones se simplifican y el camino se vuelve más ligero. Ya no necesitas justificarte constantemente ni demostrar tu valor. Tu dignidad deja de depender de escenarios externos. Después de los 40, eliminar la aprobación externa no es una opción estética, es una necesidad vital. Solo cuando sueltas esa carga, puedes caminar erguido hacia la segunda vida, una vida guiada por la razón, la sobriedad y la fidelidad a quien realmente eres. La segunda cosa que debe eliminarse después de los 40 es la creencia silenciosa y peligrosa de que el tiempo es inagotable. Durante la juventud, el mañana parece garantizado, casi automático. Siempre existe la sensación de que habrá otra oportunidad para cambiar, para empezar de nuevo, para vivir con más sentido. Sin embargo, al cruzar la frontera de los 40, esa ilusión comienza a desmoronarse. El tiempo deja de ser una promesa y se convierte en un recurso finito, visible y exigente. Cada año transcurrido pesa más porque ya no se diluye en la abundancia de los primeros años. Comprender esto no es motivo de desesperación, sino de lucidez. Epicteto comparaba la vida con un banquete. Cuando el plato llega hasta ti, disfrútalo con gratitud y moderación, pero no intentes retenerlo cuando continúa su curso. Muchos adultos maduros
Viven en conflicto porque intentan aferrarse a momentos que ya pasaron o posponen indefinidamente aquello que realmente importa. Algunos quedan atrapados en el pasado, reviviendo errores, fracasos y decisiones que ya no pueden modificarse. Otros se anestesian en el presente, esperando que un futuro idealizado, como la jubilación o una circunstancia externa, les otorgue sentido. Ambos caminos conducen al mismo vacío. Después de los 40, posponer la propia vida se convierte en una forma sofisticada de negación. No es que falte tiempo, es que se desperdicia conciencia. El estoicismo enseña que la única posesión real es el instante presente. Todo lo demás es recuerdo o expectativa. Eliminar la ilusión del tiempo infinito implica asumir responsabilidad total sobre el ahora. No se trata de vivir con ansiedad, sino con intención. Cada día no vivido con propósito es un día entregado al olvido. Marco Aurelio escribía para sí mismo que podía morir en cualquier momento y utilizaba esa certeza como una brújula moral, no como una amenaza, sino como un recordatorio de prioridad. Pensar en la muerte no es morboso. Es esclarecedor. Ordena la mente, depura los deseos y revela lo esencial. Cuando recuerdas que el tiempo es limitado, las distracciones pierden atractivo, las discusiones triviales se vuelven absurdas, las comparaciones constantes dejan de tener sentido. Después de los 40, seguir viviendo como si el tiempo fuera infinito es un acto de inconsciencia. Significa repetir hábitos vacíos, tolerar relaciones desgastantes y aplazar decisiones importantes bajo la excusa de que aún hay tiempo. El estoico comprende que cada día es una vida en miniatura. Lo que no se hace hoy, tal vez no se haga nunca, no porque falte oportunidad, sino porque falta coraje. Eliminar la procrastinación existencial es un acto de valentía. Implica dejar de negociar con uno mismo. Significa aceptar que el momento ideal no llegará, que la claridad surge en la acción y que el crecimiento exige incomodidad. El tiempo no se controla, se honra, y se honra usándolo con conciencia. Si hoy fuera el último capítulo de tu historia, ¿seguirías entregando horas a discusiones vacías, distracciones constantes y comparaciones inútiles? ¿O elegirías actuar conforme a tus valores más altos? Después de los 40, eliminar la ilusión del tiempo infinito es comprender que el ahora es todo lo que existe y que vivir con presencia es la forma más elevada de libertad estoica. La tercera cosa que debe eliminarse después de los 40 son las amistades de conveniencia, aquellas relaciones que sobreviven más por costumbre que por virtud. Con el paso del tiempo, la energía emocional deja de ser abundante y se transforma en un recurso limitado, valioso y que debe ser administrado con sabiduría. En la juventud, uno puede permitirse círculos amplios, vínculos superficiales y presencias inconsistentes, pero después de los 40, cada interacción tiene un peso mayor. Cada conversación influye en tu estado mental, cada compañía moldea, para bien o para mal, tu carácter. El estoicismo enseña que la vida buena, la eudaimonia, solo es posible cuando el alma se orienta hacia la virtud. Sin embargo, ninguna mente puede elevarse si está rodeada de ruido constante, negatividad crónica y comparaciones silenciosas. Las amistades de conveniencia suelen sostenerse sobre quejas compartidas, hábitos destructivos o rivalidades disfrazadas de cercanía. No buscan tu crecimiento, buscan compañía para no enfrentar su propio vacío. Permanecer en esos vínculos es una forma de traición silenciosa a uno mismo. Después de los 40, seguir rodeado de personas que drenan tu energía es una forma de autodesgaste prolongado. No siempre son relaciones abiertamente tóxicas. Muchas veces son cómodas, previsibles, incluso agradables en la superficie, pero carecen de profundidad, propósito y honestidad. El sabio estoico aprende a observar no solo cómo se siente durante una conversación, sino cómo se siente después. Si al retirarte sientes agotamiento, confusión o estancamiento, algo debe ser revisado. Eliminar las amistades de conveniencia no implica desprecio ni confrontación innecesaria, implica claridad. Significa dejar de invertir tiempo donde no hay reciprocidad real. Ser justo, ser respetuoso, pero también ser selectivo. La madurez no exige agradar a todos, exige coherencia con los propios valores. Séneca afirmaba que muchas veces es preferible estar solo que mal acompañado, porque la soledad consciente fortalece, mientras que la mala compañía corrompe lentamente. Después de los 40, caminar solo por un tiempo no es señal de fracaso social, sino de discernimiento. Es en esos periodos de silencio donde se reorganiza la mente
y se redefine el rumbo. El estoico no teme la soledad, porque sabe que su mayor compañía es su propia razón, y desde esa estabilidad interior, las relaciones que surgen lo hacen por afinidad de valores, no por miedo al vacío. Pregúntate con honestidad brutal, ¿quién a mi alrededor me impulsa a ser mejor? ¿Quién celebra mi disciplina y no solo mis distracciones? ¿Quién me confronta con verdad cuando me desvío? Si la respuesta es escasa o inexistente, no es un castigo, es una señal, una invitación a depurar. Eliminar las amistades de conveniencia después de los 40 abre espacio para vínculos más auténticos, más sobrios y más alineados con la virtud. No necesitas multitudes, necesitas presencia genuina. Pocas voces claras valen más que un coro confuso. Y cuando eliges con cuidado a quién permites entrar en tu vida, comienzas a vivir con mayor calma, enfoque y dignidad. Ese es el tercer corte esencial del camino estoico hacia una vida más ligera, consciente y verdadera. La cuarta cosa que debe ser eliminada después de los 40 es el resentimiento acumulado, esa carga invisible que muchos llevan durante años creyendo que es memoria, cuando en realidad es una herida abierta. El rencor no protege, no enseña y no repara, solo consume. A esta altura de la vida ya has experimentado decepciones, traiciones, injusticias y pérdidas, no porque la vida haya sido cruel contigo, sino porque así es la condición humana. Esperar atravesar décadas sin ser herido es una fantasía infantil que la madurez ya no puede sostener. El resentimiento funciona como un ancla mental. Te mantiene atado a un instante que ya no existe, a palabras que ya fueron dichas, a acciones que no pueden deshacerse. Cada vez que revives mentalmente una ofensa pasada, le entregas energía presente a algo muerto. Es como intentar reanimar una sombra. El estoicismo enseña que el pasado no tiene poder sobre nosotros, salvo el que decidimos concederle. No son los hechos los que nos dañan, sino la interpretación que seguimos alimentando de ellos. Después de los 40, seguir cultivando resentimiento es una forma de autoagresión prolongada. No castiga al otro, te castiga a ti. No corrige la injusticia, la perpetúa dentro de tu mente. Epicteto afirmaba que nadie puede dañarte sin tu consentimiento interior. Si alguien te hirió hace años y esa herida sigue definiendo tu humor, tus reacciones o tu visión del mundo, entonces esa persona continúa gobernando tu vida desde la distancia. Eso no es memoria, es esclavitud emocional. Eliminar el resentimiento no significa negar lo ocurrido, ni justificar comportamientos ajenos. Significa soltar la necesidad de cargar con ello. El perdón estoico no nace de la emoción, nace de la razón. No se perdona porque el otro merezca comprensión, sino porque tú mereces tranquilidad. Es un acto de higiene mental. Así como limpias una herida para que no se infecte, limpias el pasado para que no contamine el presente. Después de los 40, la energía vital ya no puede desperdiciarse en rumiaciones estériles. Cada pensamiento repetitivo sobre una ofensa antigua es tiempo robado a la claridad. El sabio aprende a observar el recuerdo sin volver a habitarlo. Reconoce lo sucedido, extrae la lección y sigue adelante, no para olvidar, sino para no repetir. El resentimiento también distorsiona la percepción, te vuelve desconfiado, reactivo, cerrado. Empiezas a ver amenazas donde no las hay y a responder con dureza incluso a quien no te ha herido. Así el pasado termina saboteando relaciones presentes. El estoico comprende que no puede controlar lo que otros hicieron, pero sí puede controlar la narrativa que sostiene en su mente. Soltar el resentimiento es recuperar soberanía interior, es dejar de vivir como rehén de viejas historias, es elegir la paz como estrategia, no como debilidad. Después de los 40, esta eliminación es esencial, porque la segunda mitad de la vida exige ligereza emocional. No hay sabiduría posible en una mente saturada de rencor. Cuando abandonas el resentimiento, el presente se vuelve más amplio, la respiración se profundiza, las decisiones se aclaran. Ya no reaccionas desde la herida, sino desde la razón. Ese es el cuarto corte del camino estoico: liberar el corazón del peso inútil del pasado para caminar con dignidad hacia una vida más serena, consciente y verdaderamente libre. La quinta cosa que debe ser eliminada después de los 40 años es la obsesión silenciosa por dominar aquello que nunca estuvo, ni estará, bajo tu control. Esta renuncia suele ser una de las más dolorosas, porque confronta directamente el orgullo humano
y la ilusión de omnipotencia que se construye con los años. Desde temprana edad se nos enseña que el esfuerzo garantiza resultados, que la voluntad doblega la realidad y que todo puede ordenarse si insistimos lo suficiente. Sin embargo, la madurez revela una verdad incómoda. El mundo no responde a nuestros deseos y la vida no negocia con nuestras expectativas. Al llegar a los 40, ya has sido testigo de planes bien estructurados que fracasaron sin explicación clara. Has visto relaciones romperse a pesar del compromiso, proyectos derrumbarse pese a la disciplina y caminos cerrarse aun cuando actuaste correctamente. Estas experiencias no son castigos, son lecciones. El sufrimiento aparece cuando interpretamos estos hechos como injusticias personales, en lugar de comprenderlos como expresiones naturales de un universo que no gira a nuestro alrededor. Epicteto fue contundente al dividir la existencia en dos territorios, lo que depende de nosotros y lo que no. Confundir estas áreas genera ansiedad constante. Intentar controlar las decisiones ajenas, el reconocimiento externo, el curso de la economía, el paso del tiempo o el comportamiento de la vida misma conduce a una tensión permanente. Es como remar contra una corriente infinita, creyendo que la fuerza bruta bastará. Después de los 40, persistir en esa lucha es agotador y estéril. La obsesión por el control se manifiesta de muchas formas sutiles. Aparece en la necesidad de tener siempre razón, en el impulso de anticipar todos los escenarios, en la dificultad para aceptar cambios inesperados. También se esconde en la rigidez emocional, en la resistencia a soltar lo que ya no funciona y en el miedo a lo incierto. El estoico entiende que controlar no es sinónimo de dirigir, sino de reaccionar con sabiduría frente a lo inevitable. Eliminar la obsesión por el control no significa rendirse ni adoptar una postura pasiva. Significa redirigir la energía hacia el único territorio donde realmente tienes poder: tus juicios, tus acciones y tu carácter. No puedes decidir cómo actuarán los demás, pero sí puedes decidir cómo responder. No puedes evitar el envejecimiento, pero sí cultivar una mente más sobria. No puedes garantizar resultados, pero sí actuar con virtud. Después de los 40, aceptar los límites se convierte en un acto de madurez profunda. El cuerpo cambia, el entorno fluctúa y las certezas se erosionan. Resistirse a estas transformaciones solo genera frustración. Aceptarlas, en cambio, libera. El sabio estoico no lucha contra la naturaleza, camina con ella. Comprende que cada etapa exige una forma distinta de fortaleza. Cuando abandonas la necesidad de controlar todo, la mente se aquieta. El estrés disminuye porque ya no cargas responsabilidades que no te corresponden. Aprendes a actuar con diligencia y soltar el resultado. Esta actitud no debilita, fortalece, te vuelve más adaptable, más presente y más claro. El control excesivo encierra, la aceptación consciente expande. Después de los 40, eliminar esta obsesión es esencial para preservar la paz interior. No se trata de resignación, sino de lucidez, de comprender que la vida no se domina, se habita. Cuando enfocas tu esfuerzo en lo que depende de ti y sueltas lo demás, recuperas equilibrio. Ese es el quinto corte del camino estoico: dejar de intentar sujetar el mundo para finalmente aprender a sostenerte a ti mismo con firmeza, serenidad y dignidad. La sexta cosa que debe ser eliminada después de los 40 años es la dependencia del placer constante como forma de escape. Durante mucho tiempo, la cultura moderna ha vendido la idea de que una vida buena es una vida cómoda, entretenida y libre de incomodidad. En la juventud, esa ilusión parece funcionar, porque el cuerpo responde rápido y la mente tolera excesos sin cobrar factura inmediata. Sin embargo, al llegar a la madurez, el precio se vuelve evidente. El placer sin medida deja de ser disfrute y se transforma en anestesia. Ya no eleva, adormece. Después de los 40 años, otra de las cosas que deben ser eliminadas con urgencia es la necesidad constante de agradar a todos. Durante décadas, muchas personas construyen su identidad intentando cumplir expectativas ajenas, buscando aprobación, evitando conflictos y sacrificando su propia verdad para no incomodar. Ese hábito parece inofensivo, pero con el tiempo se transforma en una prisión silenciosa. Cada decisión tomada para complacer a otros es una pequeña traición a uno mismo, y después de los 40, el precio de esa traición se vuelve demasiado alto. El estoicismo enseña que no controlamos la opinión ajena, solo nuestras acciones y juicios, y aún así, muchos siguen viviendo como si la aceptación externa
definiera su valor personal. A esta altura de la vida, ya quedó claro que agradar no garantiza respeto, lealtad ni gratitud. Personas a las que ayudaste, defendiste o priorizaste pueden desaparecer sin explicación alguna. Otras pueden criticarte incluso después de todo lo que hiciste por ellas. Insistir en agradar es seguir apostando energía en un juego que no se puede ganar. Epicteto advertía que quien depende del aplauso se convierte en esclavo porque entrega su paz a manos ajenas. El deseo excesivo de aprobación hace que adaptes tu discurso, escondas límites y aceptes situaciones que violan tu dignidad solo para mantener una imagen aceptable. Eliminar esta necesidad no significa volverte frío, arrogante o insensible. Significa actuar desde la coherencia, no desde el miedo. Significa decir no cuando es necesario, incluso si eso genera incomodidad. Después de los 40, el tiempo se vuelve más visible, más concreto y más valioso. Gastarlo en actuaciones sociales vacías es un desperdicio que ya no se puede justificar. El estoico comprende que vivir bien no es vivir siendo querido por todos, sino vivir en paz consigo mismo. Esa paz nace cuando tus decisiones reflejan tus valores y no las expectativas cambiantes de terceros. Muchos siguen cargando con compromisos, relaciones y obligaciones que solo existen por costumbre. Mantienen vínculos por miedo a decepcionar, no por respeto mutuo. Sin embargo, toda relación basada únicamente en la complacencia está destinada al desgaste. Al dejar de agradar compulsivamente, algunas personas se irán, y eso no es una pérdida, es una depuración necesaria. Marco Aurelio recordaba que no fuimos hechos para vivir encorvados ante la opinión ajena, sino para actuar con rectitud. La libertad comienza cuando aceptas que no serás del agrado de todos, y aún así decides mantenerte firme. Después de los 40, agradar deja de ser una virtud y se convierte en un obstáculo. Impide decisiones valientes, retrasa cambios urgentes y perpetúa una vida que ya no encaja. Al soltar esa necesidad, recuperas energía, claridad y respeto propio. El mundo no necesita tu aprobación constante, y tú no necesitas la del mundo. Cuando eliges vivir desde la integridad, el ruido externo pierde fuerza. El estoicismo no busca aprobación, busca alineación interior, y esa alineación se convierte en una base sólida para atravesar esta etapa con firmeza y lucidez. En este proceso es fundamental comprender que agradar fue muchas veces una estrategia de supervivencia aprendida, no una verdad absoluta. En etapas tempranas, complacer puede evitar choques, generar oportunidades y facilitar la convivencia. Pero después de los 40, insistir en ese patrón revela miedo a perder afecto, estatus o pertenencia. El estoico madura cuando acepta que la estima genuina no se negocia ni se mendiga. Se construye con límites claros, decisiones firmes y coherencia diaria. Al eliminar la obsesión por agradar, se recupera la autoridad interna que había sido cedida. Liberarte de esa carga te devuelve autoridad interna, enfoque y tranquilidad duradera. Ya no reaccionas para agradar, eliges para respetarte. Esa elección redefine tus relaciones, tu trabajo y tu rumbo. A partir de ese punto, cada acción nace de convicción, no de miedo, y la vida se vuelve más simple, más honesta y profundamente alineada con tu propósito real y sostenible a largo plazo. La séptima cosa que debe eliminarse después de los 40 años es la fantasía persistente de que la vida aún concederá infinitas oportunidades para corregir rumbos sin consecuencias. Esta ilusión, profundamente arraigada desde la juventud, sostiene la idea de que siempre habrá tiempo para empezar de nuevo, cambiar hábitos, reparar errores y posponer decisiones importantes. Sin embargo, al llegar a la madurez, esa creencia comienza a chocar con una verdad ineludible. El tiempo ya no se percibe como abundante, sino como un recurso finito y valioso. El estoicismo invita a observar esta realidad sin dramatismo, pero con absoluta lucidez, comprendiendo que cada elección postergada es una renuncia silenciosa. Después de los 40 años, la vida deja de sentirse como un ensayo y empieza a mostrarse como una obra en desarrollo avanzado. Persistir en la idea de que
más adelante todo se resolverá, es una forma sutil de negación. Muchas personas continúan viviendo como si aún estuvieran acumulando experiencia para un futuro que nunca llega. Se toleran trabajos que no hacen sentido, relaciones que ya cumplieron su ciclo y rutinas que apagan la vitalidad, todo bajo la promesa de un cambio indefinido. El problema no es cambiar tarde, sino creer que el tiempo no cobra precio por la espera. Los estoicos advertían que vivir desconectado del presente es desperdiciar el único espacio donde la acción es posible. Marco Aurelio recordaba constantemente que cada día vivido podría ser el último, no como una amenaza, sino como una herramienta de enfoque. Después de los 40, esta conciencia se vuelve aún más relevante. La fantasía de oportunidades ilimitadas diluye la urgencia interior y debilita la disciplina. Cuando todo parece aplazable, nada se transforma. El individuo queda atrapado en una comodidad estéril, donde el deseo de cambiar existe, pero la acción nunca llega. Eliminar esta ilusión implica aceptar límites con serenidad. Significa reconocer que no todas las decisiones pueden rehacerse y que cada año vivido define el siguiente. El estoicismo no propone rigidez, sino responsabilidad. A partir de la madurez, cada elección pesa más porque el margen de corrección se estrecha. Ignorar este hecho genera una vida reactiva, guiada por el hábito y no por la intención. La claridad surge cuando se entiende que el momento adecuado no está garantizado y que actuar ahora es una forma de respeto por la propia existencia. Otro punto central es que la ilusión de infinitas oportunidades alimenta la procrastinación existencial. No se trata apenas de posponer tareas, sino de aplazar la vida auténtica. Después de los 40, muchas personas siguen esperando sentirse listas para tomar decisiones importantes. Esperan más seguridad, más certezas, más aprobación. Pero la vida no ofrece garantías. Epicteto enseñaba que la sabiduría consiste en actuar conforme a lo que depende de nosotros, y el tiempo nunca depende. La acción consciente, en cambio, sí. Eliminar esta fantasía no significa vivir con ansiedad o urgencia artificial, sino con presencia. Es comprender que cada día es un espacio limitado que puede ser usado con intención o desperdiciado en distracciones. El estoico maduro no se precipita, pero tampoco se paraliza. Actúa con lo que tiene, desde donde está, sin delegar al futuro lo que solo el presente puede realizar. Esta actitud transforma la percepción del tiempo y devuelve profundidad a las decisiones cotidianas. Después de los 40 años, abandonar la ilusión de oportunidades infinitas es un acto de honestidad interior. Es aceptar que la vida no se repite y que cada capítulo merece atención plena. Cuando esta fantasía se elimina, surge una relación más sobria y poderosa con el tiempo. La persona deja de esperar condiciones ideales y comienza a construir sentido con los recursos disponibles. Y es justamente ahí donde el estoicismo revela su fuerza, no prometiendo más tiempo, sino enseñando a vivir mejor el tiempo que existe. Después de recorrer las 7 cosas que deben ser eliminadas tras los 40 años, queda claro que el estoicismo no propone una vida más fácil, sino una vida más lúcida. La madurez no llega como un premio, sino como una confrontación silenciosa con todo aquello que fue tolerado por inercia durante décadas. Al cruzar este umbral, ya no es posible fingir desconocimiento. La vida comienza a exigir coherencia entre pensamiento, acción y propósito. Cada eliminación presentada no es una pérdida, sino un acto de limpieza interior que abre espacio para una existencia más firme y consciente. Eliminar la necesidad de aprobación, la ilusión del tiempo infinito, las amistades de conveniencia, el resentimiento, la obsesión por el control, el apego a identidades ultrapasadas y la fantasía de oportunidades ilimitadas tiene un punto en común. Todas são formas de ruído mental que drenam energia vital. O estoicismo ensina que a paz não surge ao adicionar coisas à vida, mas ao remover excessos. Após os 40, essa lógica se torna inescapável, porque o custo de manter ilusões passa a ser alto demais. La conclusão estoica não é pessimista, sino profundamente realista. La vida, vista con claridad, deja de ser un campo de expectativas y se convierte en un territorio de responsabilidad. No se trata de controlar el mundo, sino de gobernarse a uno mismo. No se trata de borrar el pasado, sino de no permitir que siga dominando el presente. El hombre o la mujer que interioriza estas lecciones no se vuelve frío ni distante, sino estable, centrado y menos vulnerable
a las fluctuaciones externas. Después de los 40, el cambio principal no ocurre en el exterior, sino en el interior. Las mismas circunstancias pueden seguir existiendo, pero la forma de afrontarlas se transforma. El estoico comprende que no puede elegir todo lo que sucede, pero sí puede elegir cómo responder. Esta elección, repetida a diario, forja el carácter. Y el carácter, para los estoicos, es el único bien que nunca se puede arrebatar. Este proceso de eliminación no ocurre de golpe, requiere vigilancia constante y la disposición a aceptar la incomodidad. Dejar atrás viejos patrones duele, porque muchos de ellos se han confundido con la identidad, pero el estoicismo enseña que no eres tus emociones fugaces, ni tus errores pasados, ni las expectativas depositadas en ti. Eres tu capacidad de actuar racionalmente ante la realidad. Y esta capacidad se fortalece cuando se eliminan los excesos. A los 40, la vida deja de ser un ensayo y se convierte en plena responsabilidad. El tiempo ya no admite distracciones prolongadas. Cada día vivido sin intención es un día que no volverá. Por lo tanto, la filosofía estoica no habla de esperanza futura, sino de acción presente. No promete felicidad constante, sino que ofrece solidez interior, una solidez que no depende de los aplausos, la suerte ni las circunstancias ideales. En definitiva, eliminar estas 7 cosas es de hecho volver a lo esencial, es elegir vivir con menos carga emocional, menos ruido mental y más claridad. Es aceptar la vida tal como es, sin resignación, pero con valentía, porque según los estoicos, la verdadera libertad no reside en tener más opciones, sino en necesitar menos para vivir bien. Y es precisamente después de los 40 años que esta verdad puede finalmente ser comprendida, no como teoría, sino como práctica diaria.